Para compartir sobre la ponencia, como bien se decía, el título que lleva es Al rescate de un humanismo integral y solidario, desde el pueblo, con el pueblo y en diálogo con Francisco. Bueno, la idea es un poquito retomar algunos aportes de Francisco. En el marco de los sueños propuestos en Querida Amazonía y retomados por este tercer congreso, querría partir sobre una reflexión acerca de la necesidad de rescatar un humanismo integral y solidario desde el pueblo, con el pueblo y a partir de Francisco. Quiero destacar en primer lugar esta idea de rescate. ¿Por qué intento hablar de rescate? No se trata de esbozar un humanismo que encarne una novedad absoluta. Tampoco quiero pactar con esos marcos teóricos y epistemológicos que sostienen un pesimismo absoluto y hablan de la disolución del humanismo o la imposibilidad de concebirlo, sino que quiero pensar en un humanismo que en todo caso está extraviado o en otros términos encandilado con las luces del capitalismo, las ideologías, el neoliberalismo, el progreso tecnológico, bueno, entre otras cuestiones que encandilan y nos hacen perder de vista, que quitan el foco en la persona y la diluyen en individualismo, fragmentación, mercancía, materialismo. Por otro lado, entendemos que un nuevo humanismo no tiene que ser el fruto ilustrado de un grupo iluminado que propone una receta mágica, una receta determinada. Muy por el contrario, un verdadero humanismo integral y solidario, anclado en una comunidad organizada, subsiste en el pueblo. Por eso es posible salir al rescate de un humanismo desde el pueblo y con el pueblo, y no desde un escritorio o un montón de abstracciones bien formuladas. A eso nos referimos cuando decimos asumir un humanismo con los pies en el barro. Asistimos a un momento histórico-cultural donde estamos atravesados por una revolución tecnológica signada por inteligencia artificial, sus avatares, discursos transhumanistas que parecen cobrar una especial fuerza. Y a esto lo llamo una ficción de humanismo en realidad, que pretende estar ligado al progreso tecnológico, pretende dejar de lado la conflictividad del ser humano para delegar las propias responsabilidades a las máquinas. Asistimos a una especie de retirada del género humano ante el avance de la tecnología y el siempre renovado mito de encontrar ahí todas las respuestas y las soluciones a los interrogantes y los problemas existenciales del hombre. Hay un progreso tecnológico exponencial, sí, pero ¿en detrimento de qué? De un decrecimiento en la dignidad de la persona y en la ausencia de una reflexión crítica que permita una integración de estos avances en la vida cotidiana. Ahí, donde el ser humano se aliena, aparece la fragmentación. En lugar de entender a la persona como un todo integral, claro, aparece la tentación de la fragmentación, esta reducción a alguna de sus dimensiones, si es que subsiste alguna. En esta discusión social, filosófica, cultural, ética, entre otras aristas, el Papa Francisco intenta tomar la palabra y en distintas alocuciones brindar algunas herramientas. Entonces plantea la necesidad de un nuevo humanismo necesario y advierte en Fratelli Tutti que ante la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero, deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. El Papa Francisco en Fratelli Tutti. Por eso un humanismo que retome la cuestión de la integralidad de la persona, la trascendencia y que sea a su vez solidario, debe estar abierto a los demás, es decir, a la comunidad. Dice Francisco, tomando palabras de Pablo VI, que un nuevo humanismo debe abrirse a una síntesis creativa que asuma lo potencialmente bueno y bello que reside en la cultura y en la comunidad, pero que también denuncie
todo aquello que atenta contra la fragmentación de la persona. En esta síntesis creativa debe primar el rescate de la trascendencia, el sentido de la vida, la espiritualidad, la integralidad que da unidad a la persona. Debe ser un humanismo capaz de restaurar la relación permanente entre la dimensión biológica, psicológica, espiritual, social y cultural de la persona. En Evangelii Gaudium, Francisco hace mención al substrato de la fe que reside en algunos pueblos y a los más pobres como reserva moral de un verdadero humanismo cristiano. Por ello planteamos, a modo de hipótesis, que en el pueblo, en la pertenencia a un pueblo, es posible forjar un verdadero humanismo integral y solidario que sea una nueva alternativa superadora a los planteos alienantes y reduccionistas que pugnan en la actualidad. Quizás hay un desarrollo más extenso en el texto escrito, pero quiero solamente remarcar algunos puntos acerca de esta noción de pueblo, a modo de ejemplo. Quizás en nuestra recepción latinoamericana del Concilio Vaticano II tenemos una riqueza magisterial mucho más profunda. Pero a modo de ejemplo, ya en Lumen Gentium, dentro del Concilio Vaticano II, se habla del pueblo santo de Dios, el pueblo que comunitariamente peregrina. Retomando eso, el documento de Medellín se hace eco allá en el 68 y habla de un pueblo paciente que soporta, que sufre las injusticias y las violencias, que se organiza y que intenta liberarse de diversas opresiones. En Medellín se habla de una pastoral popular que acompaña la religiosidad popular, que acompaña a un pueblo que necesita expresar su fe de modo simple, emocional y colectivo. Bueno, Francisco retoma también en su magisterio, influenciado, decimos nosotros y dicen algunos teólogos afines a su magisterio, por ese documento tan importante en nuestra Argentina que es la declaración, el documento de San Miguel, elaborado por la COEPAL, un documento que intentó traducir Medellín aquí en Argentina, donde se afirma tajantemente que el pueblo es sujeto. Y esto es algo en lo que quiero subrayar. El pueblo es sujeto, no es un mero objeto, sino que el pueblo es sujeto. ¿Sujeto de qué? Sujeto de su historia, sujeto de su cultura. Y ahí claramente Francisco está también muy condicionado por los aportes de Juan Carlos Escanone, por los aportes de Kusch, por los aportes de la teología del pueblo. Y por eso va a retomar fuertemente esta noción dentro de su magisterio. El pueblo como sujeto comunitario de una historia. El pueblo que abraza, Francisco va a decir en otro lugar, el pueblo que abraza el mestizaje cultural de nuestra América Latina. Un pueblo donde en Evangelii Gaudium quizás lo pone con mucha más potencia, un pueblo que no es una esfera, un pueblo que no aliena, un pueblo que no busca homogeneizar, sino un pueblo que es el reflejo de un poliedro. Dice Francisco en Evangelii Gaudium, el todo es superior a la parte. Por eso el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Un poliedro que no pretende homogeneizar la realidad, sino que asume las particularidades y el conflicto como un elemento constitutivo. Y en esto, como para no excederme del tiempo e ir cerrando, simplemente a modo de subrayados, destacar que entendemos que un humanismo integral y solidario tiene que gestarse con los pies en el barro. No puede ser el fruto de una reflexión iluminada o abstracta desde un escritorio. Digo, Francisco recupera la noción de la piedad popular y la religiosidad popular. En el sustrato de la fe de nuestros pueblos está la posibilidad de rescatar
un humanismo necesario en tiempos de fragmentación y alienación. Por eso, a modo de conclusión práctica o una respuesta a esa hipótesis planteada, creemos que solo si asumimos el riesgo de poner los pies en los barros, podremos gestar organizadamente un nuevo humanismo integral y solidario. Solo en contacto con la realidad efectiva podremos gestar. Y regalo algunas preguntas o convido algunas preguntas a modo de síntesis. En nuestras comunidades, ¿todos son partes del poliedro o preferimos la comodidad homogénea de la esfera? ¿De qué manera afrontamos los conflictos sin dejar de lado la unidad? ¿La realidad efectiva es un criterio de discernimiento o preferimos las ideas? ¿Prevalece el tiempo y los procesos por sobre la inmediatez y la eficacia? Bueno, cada comunidad tendrá el desafío de instalar un discernimiento activo y participativo en tiempos de sinodalidad, a los fines de reflexionar y construir este humanismo desde abajo y hacia arriba, desde el pueblo y con el pueblo, asumiendo creativamente el gusto espiritual de ser pueblo, como dice Francisco. Bueno, un nuevo humanismo que recupere la integralidad y la trascendencia, como alternativa crítica, creativa y dialógica con el momento histórico actual. Muchas gracias.